Padre Santo, en el precioso nombre del Señor Jesús, por su sangre, que es nuestra única esperanza, la única base por la cual nos atrevemos a venir a ti, porque tu Evangelio nos ha convidado. Y nos has concedido oír la buena nueva, el Evangelio de nuestra salvación en Cristo Jesús, tu Hijo. Sobre esa base venimos, Señor, delante de ti. Te pedimos que conforme tu promesa, por la sangre y el nombre del Señor Jesús, seas con cada uno de nosotros y con todos nosotros juntos. Que tu Santo Espíritu, Señor, por su sangre, la del Señor Jesús, sea con nosotros. Sé con nuestro espíritu, Señor, fortaleciendo nuestro hombre interior, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para estar en ti y no solo en nosotros mismos, que podamos ver a la luz tuya y no a nuestra propia luz. Entregamos a ti toda nuestra condición humana en su debilidad íntegra, no solo en lo que nosotros conocemos, sino en lo que tú conoces. Ayúdanos, Señor, porque tú dijiste que ninguno que viene a ti, tú lo echas fuera. Y hemos creído que tu palabra es verdadera. Y sabemos que no podemos confiar sino solo en ti. Porque si no seríamos malditos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito aquel cuyo Dios es Yahvé Elohim, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos delante de ti. Ayúdanos a considerar tu palabra. Ayúdanos a percibir el mover tuyo en nuestros tiempos. Ayúdanos a discernir lo que viene de ti, lo que viene del hombre, lo que viene del enemigo, y que podamos volvernos a ti. A ti consultamos, en ti esperamos. En el precioso nombre del Señor. Amén. Hermanos, tengo algunas cosas, no sé lo que vaya a alcanzar a compartir con los hermanos. Las primeras cosas que quisiera decir son abiertas para todo el mundo, así que los que quieran grabar o filmar, es cosa de los hermanos. Amén. Tengo unas noticias acá, no sé si alcance a leerlas todas, pero por lo menos algunas, que puede ser que los hermanos ya las conozcan bien, puede ser que algunos no las conozcan, y que sería muy importante que tuvieran noticias de ellas, las pudieran revisar, conferirlas, confirmarlas, pero sería mejor por lo menos oírlas para conferirlas. Amén. No se las leo para imponer nada, son cosas que están circulando y que son de significado si es que en verdad son así. Entonces, siento que con atalaya es mejor llamar la atención, como suelo decirlo. Si hay un ruidito ahí en el patio y uno no está seguro de lo que es mejor decir, miren, hay un ruidito raro ahí en el patio. Vamos a ver si es un ladrón o si es mi hijita que se levantó por allá a recoger algo. Si es mi hijita no hay problema, ¿verdad? Pero si es un ladrón es mejor estar seguros, ¿verdad? Entonces no vamos a ser dogmáticos hasta que no estemos seguros quién es. Pero si hay un ruidito raro, entonces es mejor salir a mirar y salir con cuidado.
Amén. Y entre varios mejor, ¿verdad? Entonces, hermanos, primero les voy a leer el título de algunas de estas noticias. Algunas son un poquito más anteriores y ya han tenido un avance, y otras son más nuevas. Esta es del 11 de mayo del 2017 y dice así el título: el Sanedrín establece las fronteras bíblicas de Jerusalén para restablecer los sacrificios del templo. Quizá a algunos esto no les sea de mucho significado, y a otros sí consideran ciertos versos de la palabra que ya se han considerado aquí en el pasado, pero siempre ha habido hermanos nuevos y se hace necesario volver a considerar algunos puntos a la luz de las noticias que van apareciendo para poder interpretar esas noticias a la luz de la Biblia. Entonces necesitamos, oír qué es lo que se dice que es noticia, vamos a ver si lo es o no, y luego con la Biblia vamos a tener unos elementos de juicio para juzgar esas noticias si de verdad son verdaderas. Amén. Entonces, voy a leer aquí el contenido de esta noticia. Gracias a Dios estoy pudiendo leer. Les digo la fecha: jueves 11 de mayo del 2017. O sea, de hace unos pocos meses, en los tiempos serios de Israel. Ustedes saben que en el mes de mayo hay fiestas especiales, significativas en Israel. Y ustedes saben que lo que acontece en Israel es como la marca del reloj diciéndonos la hora. Entonces voy a leer esto para que los hermanos sepan lo que se está diciendo, para que podamos comprobarlo. Amén. Y también les digo que cosas más avanzadas que estas ya han sido también noticias, porque aquí dice que es el 11 de mayo del 2017, pero ya yo he visto noticias del altar ya terminado y de sacrificios ya realizados por el sumo sacerdote nuevo, que fue hecho otra vez sumo sacerdote, Rabino Kahani, el apellido de él. Kahani es ahora el sumo sacerdote, cuyo cargo es vitalicio. Y ya yo he visto sacrificios realizados en ese altar. Aquí la noticia está un poquito atrasada en unas cosas, pero hay otras que quizá no se conocían, que vale la pena entenderlas para saber lo que está pasando. Amén. Después, Dios mediante, veremos algunos versos que nos ayuden a entender eso. Entonces, empiezo a leerles. Primeramente se hace una cita de Nehemías. Entonces, en el capítulo 1, verso 9 de Nehemías, está el versículo epígrafe, o que aparece al inicio del escrito, epígrafe. Entonces es Nehemías 1:9. Voy a leer conforme a la traducción que aparece aquí en esta noticia. Comillas, leo Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahí cierro las comillas, Nehemías. Al día siguiente de la fiesta de Shavuot, que no es Sukkot. Sukkot se refiere a los tabernáculos, las cabañas, las tiendas. Aquí Shavuot se refiere a las semanas. Shavua es la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y en plural, como Shavua es un 7, un septenario, una semana, Shavuot es la fiesta de las semanas, que así se le llama en el calendario litúrgico de las 7 fiestas anuales de Israel, a la del medio. Hay las 3 primeras, que son la Pascua, los ácimos y las primicias. Y a la mitad, Shavuot o las semanas o Pentecostés. Y luego las 3 últimas, que son trompetas, Yom Kippur o día de la expiación, y Sukkot, que son cabañas, los tabernáculos. Aquí Shavuot es la fiesta del medio, la fiesta de Pentecostés o de las semanas, la fiesta de la cosecha. Aunque también hay otras fiestas, digamos, el ciclo litúrgico que podemos encontrar en Levítico 23. Nosotros nos guiamos exclusivamente por los textos de la Biblia. Sabemos que hay textos que no son los oficiales bíblicos y que hay algunas diferencias entre las distintas escuelas, por eso procuramos ir a los básicos bíblicos. Entonces, después de esa cita, sigue diciendo aquí este artículo con esta noticia. Al día siguiente de la fiesta de Shavuot, o de las semanas, el Sanedrín realizará una ceremonia que establecerá oficialmente las fronteras de Jerusalén con el propósito de restablecer el servicio del templo. Realizada por última vez por Nehemías en el siglo VI antes de Cristo, este fue el paso final antes de comenzar los sacrificios. Pero hoy también se entiende como una poderosa y oportuna declaración política. El rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín naciente, en el 2006 se volvió a restablecer el Sanedrín. Y ahora ya tiene el sumo sacerdote. Ya se han hecho algunos sacrificios. Entonces vuelvo a continuar aquí la lectura. El Sanedrín realizará una ceremonia que establecerá oficialmente las fronteras de Jerusalén con el propósito de restablecer el servicio del templo. Realizada por última vez por Nehemías en el siglo VI a.C., este fue el paso final antes de comenzar los sacrificios. Pero hoy también se entiende como una poderosa y oportuna declaración política. El rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín naciente, dijo que el establecimiento de estas fronteras es el paso final
para restablecer el servicio del templo, señalando que inmediatamente después de que Nehemías restableció los límites de Jerusalén, los sacrificios comenzaron de nuevo. Lo único que falta hoy, estoy leyendo entre comillas noticias, para comenzar a realizar los sacrificios es el altar, explicó el rabino Weiss a Breaking Israel News, o sea, a las noticias rompientes de Israel. Note que esta noticia ya está pasada porque ya el altar ya fue terminado, ya fue exhibido y sobre él ya se realizaron sacrificios, incluido ya en ejercicio el sumo sacerdote Kahani. Y se pueden ver hasta hoy, están todavía accesibles en internet. Inclusive las tengo aquí en mi mente, que las he visto. Entonces ustedes tomen nota y averígüenlo. Amén. Busquen sobre la restauración del altar, de los sacrificios. Continúo entonces ahora aquí. Después dice así, vuelvo y leo la última frase y continúo. Comillas, lo único que falta hoy, o sea, el hoy que se cita en esta fecha de ese rabino Weiss, lo único que falta hoy para comenzar a realizar los sacrificios es el altar. Sin embargo, esa noticia ya está trazada. Explicó ya para esa fecha que se cita del 11 de mayo, esta explicación es todavía más anterior, explicó el rabino Weiss a Breaking Israel News. Vuelven las comillas. Cuando eso esté listo, tendremos que tener estas fronteras firmemente establecidas. Cierra las comillas. Tiene la explicación en el artículo y de la noticia. Los sacrificios que se requiere sean comidos en Jerusalén, tales como las ofrendas de paz, las primicias y el cordero pascual, deben ser comidos dentro de los límites de la ciudad. El establecimiento de estos límites designa el área de santidad. El rabino Weiss explicó que según la ley de la Torá, una adquisición de tierra debe ir acompañada de un acto físico. Una persona que compra o hereda la tierra debe caminar por las fronteras o comer en la tierra. En 3 semanas, o sea, desde el 11 de junio al 3 o 4 de mayo al 3 o 4 de junio, que ya estamos en agosto, el Sanedrín marcará puntos a lo largo de la frontera e intentará caminar tanto como sea posible. Esto ya sucedió. Ustedes los pueden ver a ellos caminando, como Dios le decía a Abraham. Mira, Abraham, pasa hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, camina sobre la tierra, porque esa es la manera como el Señor decía. Después se lo dijo también a Josué: os daré la tierra donde pongáis el pie. O sea, os doy la tierra, pero tenéis que poner ahí el pie, porque eso es una figura de Cristo, que
La tierra prometida es una figura de la plenitud de Cristo. Para recibirlo y poseerlo hay que poner el pie. Es como si alguien te da una finca y si nunca la visitas, otro se la toma. Tú tienes que llegar allá en la finca, te tienen que ver en la finca, te tienen que ver trabajando la tierra, te tienen que ver disfrutando la tierra, lo que la tierra produce. De pronto llega la familia en visita, pasa unos días, pasan juntos, comen juntos. Entonces ellos tienen que recuperar eso. Y esa ceremonia que dice que iban a celebrar en junio, ya fue celebrada y estos rabinos, sumos sacerdotes y los del Instituto del Templo y todo, ya caminaron por Israel, por esas fronteras que ya fueron marcadas para designar el área de santidad donde esos sacrificios que fueron mencionados, se dice que es en ese lugar donde se tienen que comer. Y ahora vamos a encontrarnos una noticia un poquito más adelante, y aquí, como ya habíamos dicho algo, agradecemos a Dios de que también ahora Israel se dio cuenta de eso. Habíamos comentado de que habíamos leído a el director del Instituto del Templo, de que ellos no habían entendido la profecía de Ezequiel y por lo tanto están realizando la restauración del templo, el Instituto del Templo, conforme a las medidas del templo de Salomón que recibió David de parte de Dios, como lo dice en Crónicas. Entonces en Crónicas Dios le dio las medidas del primer templo, se las dio a David, David se las pasó a Salomón y Salomón realizó el templo, lo edificó con la gente que Dios le dio, conforme a las medidas que Dios le dio a David primeramente. Pero luego ese primer templo fue destruido en el 9 de Ab y Dios, ustedes lo ven en el libro de Ezequiel, al principio Dios sale, se levanta del lugar santísimo, se va hacia el muro saliendo por causa de las abominaciones y pecado de Israel y se fue. La presencia del Señor del templo. Después ese templo fue destruido. Y ustedes ven en Ezequiel, al final de Ezequiel, que Dios restaura otra vez la santidad del templo cuando Él regresa al tercer templo. O sea, usted ve que al inicio de Ezequiel, Dios está saliendo del primer templo, pero al final de Ezequiel, desde el 40 al 48, que es una sola perícopa de 8 capítulos, usted ve al Señor regresando al tercer templo. Y ve que el Señor que regresa al tercer templo es el Mesías. Y no sé si los hermanos aquí han podido seguir aquellas enseñanzas que están en grabaciones, tanto de aquí, de este lugar, como también en otros lugares que también están a disposición de los hermanos, sobre el varón del trono que regresa al templo en la segunda venida de Cristo. Pero entonces vemos que la segunda venida del Señor es al tercer templo conforme a sus medidas. Pero las noticias que habíamos oído, porque yo las leí directamente del presidente del Instituto del Templo, era que ellos no habían entendido las medidas del templo de Ezequiel, que es el tercero, y entonces estaban trabajando conforme a las medidas del primero. La Biblia habla que el templo restaurado será profanado por el anticristo. Pero también dice que después de ser profanado, será purificado otra vez. Entonces, ese versículo, si se los quiero leer,
para que ustedes lo miren en la Escritura. Vamos allí al profeta Ezequiel. Desde el capítulo 40 empieza la perícopa, o sea, la revelación de 8 capítulos fue una sola perícopa. Ustedes entienden la diferencia entre una perícopa y un capítulo. El capítulo es de donde empieza el primer verso y va hasta donde termina el último verso. Pero acuérdense que esos capítulos, o sea, no lo que está escrito en ellos, sino la numeración, no proviene de los mismos autógrafos, sino que fue realizada después, como para ayudarnos a encontrar los pasajes. Si tú lees, por ejemplo, en Hebreos, cuando se está refiriendo a los pasajes del Antiguo Testamento, allí dice así: en algún lugar dice, y hace la cita, pero no dice en el capítulo tal, versículo tal, porque los capítulos se añadieron en el siglo XII de la era cristiana por un arzobispo de Canterbury. Y luego 2 siglos después, otro arzobispo de Canterbury puso los números de los versículos. O sea que en el siglo XII alguien subdividió la Biblia en capítulos y en el siglo XIV subdividió los capítulos en versículos, para que ya no se tenga que decir, como decían los escritores del Nuevo Testamento, en algún lugar, pero no sabemos cuál lugar, era más difícil encontrarlo. Entonces ahora decimos en el 25:18, en el 14:3, entonces vamos allá directo y es más fácil encontrarlo. Solo que la numeración de Canterbury, tanto la de los capítulos como la de los versículos, no siempre tuvo en cuenta la perícopa. La palabra perícopa es una palabra española, castellana, pero una palabra técnica del ámbito bibliológico que se refiere a la idea completa. ¿Dónde empieza la idea, el relato de un determinado punto y dónde termina? Eso es una perícopa. La raíz peri, como en perímetro, nos muestra cuál es el perímetro, o sea, la vuelta completa que contiene una determinada medida. Cuando se cierra la vuelta, ese es el perímetro. De ahí la raíz peri. Pero perícopa es la copa o el coro. La palabra coros en la Biblia, usted va al final de la Biblia y ve que un coro es una medida de capacidad, como una copa que contiene, esta copa o esta vaso o esta taza contiene tanta capacidad, medio litro, un cuarto de litro, 1,5 litros, lo que fuere. Entonces, perícopa es una medida de contenido, una unidad de contenido. Por ejemplo, una parábola. La parábola empieza aquí y termina acá. Entonces, esa es la perícopa. La parábola, terminada esa, empezó a hablar de otra cosa, es otra perícopa. Entonces, a veces hay perícopas que son igual a un capítulo. A veces hay perícopas más cortas, más pequeñas que un capítulo. Y a veces hay perícopas más grandes que un capítulo. Por ejemplo, la última visión que tuvo Daniel en el libro de Daniel ocupa 3 capítulos, pero es una misma visión, que empieza en el capítulo 10, en el 11 y en el 12, pero la idea comienza en el 10 y termina en el 12. Entonces la perícopa abarca 3 capítulos. En cambio, en Génesis 1, el capítulo se acaba y no se ha acabado la perícopa, porque ahí viene hablando de la creación y luego de la composición y de los 7 días, y cuando llega al 6º día, se acabó el capítulo. Y si usted lee por capítulos, se queda con la idea incompleta, porque después empieza el capítulo 2, pero te das cuenta que el capítulo 2 es la continuación del 1. Viene hablando de 7 días y terminó el capítulo en el 6º. ¿Y dónde quedó el 7º? Como si fuera otra idea. No es otra idea, es la continuación de los 7 días de la semana.
¿Cómo va a empezar con el séptimo y el otro terminar con el sexto? Es como comenzar de la cabeza y llegar a las rodillas y cortar en las rodillas y luego se encuentra unas rodillas hasta los pies. Eso es como un monstruo terrible, ¿no? Tiene que estar todo junto. Entonces, eso es una perícopa, la idea completa. O sea, los 7 días completos hasta que acaba. Cuando acaba, ahí acabó la perícopa. Entonces, hay que leer teniendo en cuenta la perícopa y no los capítulos o versículos solos. Pero todavía hay una perícopa mayor que los 3 capítulos finales de Daniel, que son los 9 últimos capítulos de Ezequiel, que empiezan en una fecha que aparece varias veces y que es una fecha muy especial, que es el 10 de Nisan, el día de la primera venida de Cristo, cuando Él apareció no en Belén, sino en el burrito en Jerusalén, en el pollino hijo de asna. Y luego en esa misma fecha, no que esa fecha va a ser, yo no puedo decir que va a ser, porque nadie sabe el día ni la hora, pero tampoco puedo decir que no es, porque si digo que no es, puede ser. Si digo que es, no estamos seguros, pero tampoco puedo decir que no es. Pero cuando se anuncia la segunda venida, también se anuncia en la misma fecha. Bien, muy curioso. Y esa fecha aparece varias veces en la Biblia, que es el 10 de Nisan. Entonces, en el capítulo 40 de Ezequiel, en esa misma fecha del 10 de Nisan, viene la última perícopa que termina toda la revelación y abarca todo el tercer templo y la ciudad y el milenio, desde el 40 al 48, por eso dije 9 capítulos. Esos 9 capítulos son 3 veces la última película de Daniel, que son 3 capítulos, una sola perícopa. Daniel 10, 11 y 12 es la última perícopa. Y Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 son la última perícopa de Ezequiel, donde termina también con la venida de Cristo y con el milenio, igual que Daniel. Entonces vemos cómo Dios está hablando y usando ciertas épocas para decir la profecía que va a suceder. No el día exacto. No dice que porque lo anunció ese día va a venir en ese día. Pero tampoco dice que no, porque nosotros no sabemos. Entonces no podemos decir ni que sí, pero tampoco podemos decir que no. Porque si decimos que no, estamos diciendo que sabemos. Pero si no sabemos, puede ser o no puede ser. ¿Está claro? Entonces, en esa perícopa final de Ezequiel está descrito el templo del milenio y el templo restaurado de su profanación. Entonces, gracias a Dios, lo que ya antes, un tiempo atrás, decía el mismo director del Instituto del Templo, que no sabían lo de Ezequiel, ahora ya sí lo incluyen. Ya incluyen lo de Ezequiel. ¿Ustedes recuerdan cuando aquí se estudió todo el templo, empezando por el muro? ¿Recuerdan? Todos esos detalles. Ahora miren entre lo que sigue diciendo la noticia y cómo ahora sí tienen en cuenta lo de Ezequiel. O sea que ha habido un cambio en el pensamiento de los rabinos y de los sacerdotes y los que están en esto. Entonces vamos a ver ese cambio aquí. Entonces sigo leyendo la misma noticia del 11 de mayo de 2017. El Sanedrín establece las fronteras bíblicas de Jerusalén para restablecer los sacrificios del templo. Entonces,
Vamos a leer. Habíamos llegado a lo siguiente. El rabino Weiss explicó que según la ley de la Torá, una adquisición de tierra debe ir acompañada de un acto físico. Ahí vamos, ¿verdad? Una persona que compra o hereda la tierra debe caminar por las fronteras o comer en la tierra. O sea, eso fue lo que hicieron en junio. Eso usted lo puede encontrar, y caminaron y caminaron. Entonces, así como lo hizo Abraham, como lo hacía Jacob, Isaac, y como lo estamos haciendo nosotros. Porque el reino lo vamos a heredar nosotros, y hoy nos toca caminar a nosotros. Acuérdense que ese es un principio que se repite en todas las épocas. ¿Cómo empezó en el Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva? Del Edén salía un río, pero ese río se dividía en 4 brazos para llevar la corriente a todas las 4 extremidades de la tierra. Y por eso cuando Abraham ahora tenía que recuperar la tierra para Dios, Dios le dijo: mira, Abraham, tienes que caminar por esta tierra hasta el norte, hasta el sur, al este y al oeste, una caminata de fe. Dios dijo: a ti daré esta tierra y a tu descendencia. Amén, Señor. Pongo mi pie. Y caminó tomando posesión en fe. Por eso hay cosas que se tienen que tomar primero en fe. Por eso el Señor dice que si Él hace una promesa, debemos creer que ya lo recibimos. Esa es la fe. Y entonces nos vendrá. Pero antes que nos venga, tenemos que recibirla por fe. Caminar por fe sobre esa tierra. Le dice Dios a Josué: he puesto la tierra delante de vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces también en el tiempo de Josué tenían que poner el pie en la tierra. O sea, conquistar la tierra poniendo el pie, fundando lo que no había por la fe, tomándose ciudad por ciudad, primero por la fe. ¿Sí? Y luego hacia el final de Josué le dice Dios a ellos: ¿por qué sois negligentes en tomar posesión de la tierra? Ya les dije que tienen que poner el pie, tienen que andar en ella. Quieren, como quien dice, si es de la tierra, plante naranjas, plante banana, haga una huerta, ponga las gallinas. Esa es la manera que usted en verdad cree. Y así Israel ha ido de a poquito creyendo. Y se asustan, y porque los enemigos dicen: no los vamos a provocar, hasta aquí podemos llegar. Pero la Biblia dice el orden, cómo iban a ir poseyendo la tierra. Cuando ustedes llegan a capítulo 12 de Zacarías, vamos a leer, vamos los que quieran acompañarme. Yo sé que algunos ya lo tienen claro, pero puede haber nuevos, y como se está grabando esta parte, entonces vamos a Zacarías, capítulo 12. Zacarías antes de Malaquías. Y en el capítulo 12 vamos a ver allí unas frases claves. Voy a empezar desde el principio. Zacarías capítulo 12 comienza con el retorno de Israel a la tierra. Y les dice cómo iban a irlo recuperando de a poco. Y luego vamos a ver que las cosas se han ido dando en el mismo orden de recuperación que Dios decía. Dios decía: primero va a ser así, segundo va a ser así, tercero va a ser así. Y lo que estamos haciendo es ver el orden bíblico y luego ver el orden de cumplimiento. Y lo que vamos a leer aquí en la siguiente noticia es otro punto clave de toma de posesión.
tan significativo, incluso más que los anteriores, porque los anteriores eran como empezando por el atrio y luego llegando al santo, pero por último tienen que llegar al Santísimo. Y hermano, las cosas ya llegaron hasta ahí. Vamos a ver primero la profecía y luego vamos a ver la historia. Ya no es solo profecía, ahora ya es historia. Ya se ha dado otro punto claro, ya se puso otro mojón fundamental de recuperación. En medio de la oposición peor que ha habido en la historia, se recuperó más frente a las narices de la oposición del maligno. Entonces vamos a ver la profecía y vamos a ver los hechos cumplidos para saber dónde estamos hoy nosotros. Entonces vamos al capítulo 12. Voy a leer desde el verso 1 para poder tener el contexto general de la historia de Israel en este último tiempo. Eso es lo que ellos, los que no son israelitas y que no tienen en cuenta ni les importa la palabra de Dios, o sea que ellos al rechazar el cumplimiento de lo que Dios prometió a Israel, están rechazando a Dios mismo. Pero miren que Dios lo dijo hace miles de años antes de Cristo, en el tiempo de Zacarías, capítulo 12. Entonces los que puedan seguir en su Biblia, por favor, vamos leyendo. Profecía de la palabra de Yahvé. Eso es lo que tiene que entender el mundo. Ellos dicen, no, es ellos que se creen que son los únicos, los mejores. No, Dios no dice que son los mejores. Esa es acusación de los antisemitas al sionismo, de que ellos se creen ser los mejores. No, Dios no dice porque son los mejores. Dios dice, no lo hago por vosotros, lo hago por mi nombre. O sea que es el nombre de Dios el que está en juego. Profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. ¿Cuál es la palabra de Yahvé? No de algún sionista, de Yahvé acerca de Israel. Entonces aquí estamos hablando, es la palabra de Dios. No nos importa, yo he leído muchos libros de un lado del otro, tengo filosemitas, antisemitas, pero yo soy bíblico. Pero conozco lo que piensan unos y otros. Yahvé que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Note cómo empieza esa capital. Extiende los cielos. Pero luego, ¿qué hace con la tierra? La funda. ¿Qué dice Génesis? Que puso las estrellas en los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y en la tierra puso muchas criaturas, pero el jefe es el hombre. Y el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, pero la capital es el espíritu del hombre. Entonces Dios empieza por extender los cielos, fundar la tierra y formar el espíritu del hombre dentro del hombre. Ese es el trono de Dios. Ese es el lugar del trono, que el hombre es la casa de Dios, ese hombre corporativo. Es la iglesia gloriosa en el final. Y el espíritu es donde Dios reina, donde Él gobierna y dirige. Entonces, si puso a las estrellas del cielo para alumbrar sobre la tierra, y la nueva Jerusalén va a venir a la tierra nueva, entonces ya no cuenta dónde queda la capital. Y de todo lo que habrá en la nueva Jerusalén estará pues el trono de Dios y el Cordero y los vencedores del Cordero, no de Él, sino con Él y por el Cordero. A Él no lo vencemos. Él fue el que venció y nos da su victoria. Y esa victoria entra primero al Espíritu. Y el Espíritu pasa al alma y al cuerpo y a nuestros medios y a lo que Él nos dio. Pero Él reina desde el Espíritu del hombre.
Entonces por eso dice que Él es el que forma el espíritu del hombre dentro de Él. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. O sea, que Dios estableció por capital a Jerusalén. Dice que es una piedra difícil de llevar, que algunos se la quisieron cargar y fueron despedazados. He puesto a Jerusalén por piedra pesada para todas las naciones. Los que se la cargaren serán desmenuzados. Y eso lo tienen que saber. Y qué lindo que no importa que parezca Jerusalén muy débil frente a los terribles ejércitos, ya Rusia, Gog, ya está a 8 kilómetros de Israel en el Golán. Ya está ahí. Ya está ahí. Gog, que tenía que venir con Persia, que es Irán, y con Togarma, que es Turquía, ya están ahí en las alturas del Golán, donde estuvimos el año pasado. Ahí en la pura frontera, están a 8 kilómetros de la frontera. Ellos ya están a 8 kilómetros. Vamos a ver 7 kilómetros que se extenderá el área del templo para llegar a ser, según Ezequiel, conforme al tercer templo, de la última película de Ezequiel. Pero entonces antes de llegar allá, vamos a empezar desde la capital, donde el espíritu del hombre, Dios, se mueve, y de ahí los hombres pasan a la voluntad y a la decisión, y por la fe van tomando posesión y van recuperando. Por eso Dios empieza a hablar del espíritu del hombre. Entonces seguimos allí ahora en el verso 2 donde íbamos. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. No dice aquí pongo las naciones para hacer temblar a Jerusalén. No, Jerusalén va a hacer temblar a las naciones de alrededor que vienen contra ella. Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Hermano, no debemos leer esto solo intelectualmente, sino en la fe, proclamándolo en la fe, poniendo el pie en los acontecimientos. La proclamación de Israel y de la iglesia tiene que ser en fe. Esto lo creemos porque Dios lo dijo. Aunque haya pueblos alrededor rugiendo, Dios ruge más fuerte. Y en aquel día, lo que estaba diciendo en el verso 3, ahora, yo, o sea, Yahvé, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ya les conté lo que pasó en diciembre del año pasado y en enero de este año. La ONU entera, con 70 naciones, y ustedes saben que cuando usted llega después del diluvio, se acabó la humanidad anterior, quedó Noé con sus 3 hijos, y de ellos se multiplicaron los nietos, que son los que aparecen sus nombres en la escritura, y son 70. Y de esos 70 descendientes de Noé por Sem, Jafet y Cam, se formaron todas las naciones de la tierra, y por eso el número 70 es el número de las naciones. Y por eso el Señor primero nombró 12 apóstoles y después 70. Porque el 70 es el número de las naciones. Por eso en las 2 profecías
en sueños que recibió Enoc y se las escribió a su hijo Matusalén, y aquí las hemos leído. En la primera Dios le mostraba a Enoc lo que acontecería hasta el diluvio. Y aquí ya lo leímos. Y entonces Enoc quedó un poco entristecido: Señor, ¿y todo lo que has hecho para que termine en un diluvio? Entonces Dios le mostró la segunda profecía, que empezaba desde el diluvio hasta la Nueva Jerusalén. Y aquí la leímos. Y cuenta la historia de Israel y cuenta la historia de los 70 pastores antes de llegar al final con la venida del Mesías y con la Nueva Jerusalén. Y los 70 pastores se refiere al tiempo de los gentiles con el número 70. Entonces la ONU, 70 naciones, la mayoría de las musulmanas, votó la ONU negarle el derecho a Israel a poseer la ciudad antigua. O sea, como si Israel no tuviera derecho. Votaron, hicieron ilegal a Israel, la ONU, por 70 naciones, lo hizo que su posesión de Israel era ilegal. No tenían derecho ni del muro de los lamentos. Y le dieron el derecho a los musulmanes. Y luego dijeron, como Israel no obedeció, entonces establecieron el 15 de enero de este año otra reunión en la ONU para decidir, bueno, ya que no obedecieron, entonces vamos a echarlos. Solo que tenía que haber unanimidad entre las 70. Y resulta que eso fue el 15 de enero, 5 días antes que subiera Trump. Y Trump le dijo a Margaret May, la primer ministra de Inglaterra, asuma usted la oposición, para que no haya unanimidad. Y una vez que yo tome posesión ya, porque ya era presidente elegido, pero sin tomar aún posesión, que era el 20 de enero, entonces yo la respaldo y yo también sostengo. Entonces, no hubo unanimidad en la ONU porque se resistió Inglaterra, se resistió Holanda, se resistió también Costa Rica y después Estados Unidos. Entonces no pudieron tomar una decisión de obligar por la fuerza a Israel a obedecer el desconocimiento de sus derechos. Entonces, ¿cómo reaccionó Israel? Es la siguiente noticia. Pero entonces sigamos leyendo el 12 para ver la progresión. Entonces estamos en el 12, verso 3, y lo vuelvo a leer. Y lo leemos en fe, aunque ustedes no lo quieran decir en voz alta, lo importante es que participen la fe. En aquel día yo, dice el Señor, a Él le creemos, pondré a Jerusalén, estamos en el verso 3 del 12, note los números, 12, 3. Yo pondré a Jerusalén fundamento divino, por piedra pesada todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra, la ONU, con 70, el número de los gentiles, se juntarán contra ella. Y ya ha sucedido, pero ellos no quieren solamente jurídicamente, ellos quieren barrer a Israel. Y ya los ejércitos del norte están en las alturas del Golán, en la frontera norte, en Siria. Y dice, en aquel día, o sea, de aquí en breve, dice Yahvé, ¿no es algún predicador por ahí? Yahvé, heriré con pánico a todo caballo, y aquí estamos pronunciando esta palabra de Dios, no es de nosotros, es de Dios.
Dios dice, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos, o sea, de los gentiles, de los goim, heriré con ceguera, pánico, locura y ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, no en el ejército de Estados Unidos, no en Donald Trump. Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahvé Sabaoth, o sea, Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, ya no en la diáspora. Entonces, hermanos, aquí ya está profetizado lo que ya se cumplió en 1947 y 48, cuando Israel volvió a ser nación en un día, como lo dice otra profecía, pero todavía no se tomaban Jerusalén hasta el año 1967. Entonces, hermano, del 47 al 2017 hay 70 años que estamos en pleno cumplimiento. Y del 67 al 2017 hay 50 años. O sea, el jubileo. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? En el 47 se ganó, se le declaró a Jerusalén y entraron y empezaron a querer. 6 naciones se le vinieron de una vez para barrerlos. Como 2 millones contra 600,000 colonos, algunos con palos de escoba. Y 6 naciones fueron vencidas por los colonos de Israel. Y después, en el año 67, segundo ítem, segundo mojón, se tomaron Jerusalén, la ciudad. Pero ahora, hermanos, vamos a leer la noticia. Establecieron la soberanía absoluta de Israel sobre el monte del templo y acabaron la soberanía de la entidad islámica en el monte del templo. Esa es la última noticia de estos días, del mes pasado. No solamente se recuperó la nación, no solamente se recuperó la ciudad, sino que acaba de establecerse la soberanía absoluta de Israel sobre el monte del templo. Antes estaba sobre otros, pero otros quisieron borrar a Israel y quedaron borrados ellos. Y el que iba a ser borrado quedó establecido. Haciendo eso en fe. Y ahora se le quieren venir a montones. Y la Biblia dice, ¿qué va a pasar cuando se vengan? Y miren entonces lo que sigue diciendo el 12. Verso 7. Librará Yahvé las tiendas de Judá primero. Eso fue en 1947 y 48, en esas guerras, cuando se estableció la nación de Israel, pero no tenían todavía Jerusalén. Eran los colonos, pero todavía no llegaban a Jerusalén. A Jerusalén llegaron y la recuperaron en 1967, en la Guerra de los 6 días. De lo cual estamos en este año, en el año del jubileo de aquella recuperación de Jerusalén.
Y en el año de la primera generación, cuando se recuperó en el 47 y con el 48 se refrendó el establecimiento, venciendo a las 6 naciones de alrededor que vinieron en contra. Quedó firme la nación de Israel como tal, quedó firme Jerusalén en las manos, solo faltaba recuperar la soberanía del monte del templo para empezar a edificarlo. Y eso ya es una noticia, ya no es una profecía. La profecía ya se cumplió y vamos a leerlo. Pero queríamos ver el orden. Entonces acá cuando dice, librará Yahvé las tiendas de Judá primero, o sea, antes de Jerusalén, la nación, las tiendas de Judá, los alrededores, la periferia, como el Señor empezó por la periferia. ¿Ve? Y dice, ¿por qué? Para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Dios comenzó por la periferia, los barrios pobres, los colonos, y recuperó la nación en el 47 y 48. En el 47 se dio el hecho del nacimiento de Israel como nación, se le vinieron 6 naciones de alrededor, millones, Israel los arrasó, que si usted ve las películas de Israel con un poco de menos, arrasando a los otros, que pasaba un solo avión así, y exterminaba un monte de tanques y otros aviones, un solo avión. Entonces eso ya se cumplió. Primero las tiendas de Judá, para que el habitante de Jerusalén no se engrandezca. Primero se cumplió en el 47 y 48. Ahora, y ahí había luna rojo sangre en esa fecha. Luego sucedió en el 67, la guerra de los 6 días, recuperaron Jerusalén. Y ahí fue otra vez luna rojo sangre, señales en los cielos. Entonces dice, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Por eso empezó Dios por los colonos de la periferia, los pobres, los que no eran fuertes, para que la gloria sea de Dios. Y luego, sí, en el año 67 fue recuperada Jerusalén. Entonces dice ahí, en aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén. Eso ya sucedió. Al que entre ellos fuere débil, y eso es para ahora, hermanos, en aquel tiempo el débil será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel, aquí tiene que ser con mayúscula, de Yahvé delante de ellos. Dios, el ángel de Yahvé. O sea, Cristo. Se le llama Dios y se le llama el mensajero de Yahvé. Como Dios, el mensajero de Yahvé. O sea que las personas piensan que están luchando es contra un pueblo. No saben contra quién se están metiendo y quién es el que está luchando. Entonces mire lo que sigue diciendo ahí. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y es lo mismo que hemos estudiado en Zacarías 14, que cuando se vienen contra Israel y Jerusalén, como se están preparando, es cuando Dios pone su mano, cuando la tierra cambia los polos magnéticos, cuando empiezan esos terremotos globales con tsunamis y todo eso, que hemos estudiado aquí en Zacarías 14 varias veces en muchos lugares. Entonces usted ve eso que hemos estudiado en Zacarías, lo hemos estudiado en Ezequiel, en Amós y en otros lugares, en Isaías, etc. Entonces dice así,
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Mire las armas nuestras, tan diferentes. No son aviones ni bombas. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, ahí reconocerán al Mesías, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Eso de llamarle hijo unigénito al Mesías no es invento de Juan, es palabra de Yahvé Sabaoth. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso de llamarle primogénito al Mesías es palabra de Yahvé Sabaoth, no es doctrina de un pescador de Galilea, sino de Yahvé Sabaoth. Él es el que le llama unigénito, el que le llama primogénito, el que le llama ángel de Yahvé y le llama Dios al Mesías. Traspasado, sí, como hombre. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, porque en el valle de Megiddo es la guerra de Armagedón, el punto fuerte de conflicto. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, sus mujeres por sí. ¿Cuándo es ese día de lamentación? El Yom Kippur, la segunda de las 3 finales fiestas del ciclo litúrgico. Todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. En aquel tiempo, cuando venga ese arrepentimiento y ese reconocimiento del Mesías en Israel, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Yahvé Sabaoth, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, o sea, a los falsos profetas. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán y cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿y qué heridas son estas en tus manos? Porque mirarán a aquel a quien traspasaron. Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y ahí es cuando habla de la muerte del Mesías. Y luego viene Jerusalén y las naciones en el 14, que es donde está el Armagedón final, la mudanza de los polos magnéticos de la Tierra, el terremoto global y el establecimiento del milenio. Y ahí es la última perícopa de Zacarías, que concuerda con la última de Daniel y la última de Ezequiel, donde aparece el tercer templo levantado. Entonces dije muchas cosas y mencioné el templo de Ezequiel, porque también, si ustedes lo quieren ver conmigo, vamos a Ezequiel.
vamos ahí a Ezequiel, y ahí en Ezequiel ustedes van a ver, y después vemos en Daniel, en Ezequiel, estamos en el capítulo 40 y empieza la perícopa. Vamos a leer los títulos para ver de qué trata la perícopa. La visión del templo. Mire dónde empieza. En el año 25 nuestro cautiverio, al principio del año, o sea, en el primer mes de Aviv Nisan, que es a partir del 21 de marzo. O sea, el 20 de marzo se pone el sol, se acabó no solo el día, no solo el mes, sino el año. Y ahí empezó la tarde, o sea, el Erebo, la noche, y luego la mañana del 21 de marzo, que aquí que sería el primero de Aviv Nisan. Empieza aquí, dice, al principio del año, a los 10 días del mes. O sea, el 10 de Aviv Nisan, que es el día de la Pascua, el día de la primera venida del Mesías, el día que el Mesías entró en un burrito a Jerusalén, en el día de la visitación, el 10, y el 14 fue sacrificado entre los dos Erevs, o sea, las dos noches, no las tardes de la una del mediodía, no. Erev es desde que se puso el sol, ahí empieza el nuevo Yom. Pero Yom de 24 horas tiene Erev y Boker. El Erev es lo que llaman tarde, que es la noche. Y el Boker es de que sale el sol por la mañana hasta que se pone. La palabra Yom, día de 24 horas, abarca el Erev y el Boker. Pero la palabra Boker se refiere después del Erev, que es la noche. Entonces el día bíblico, el día Yom de 24 horas empieza con el Erev, que traducen tarde, pero no es tarde de las tardes nuestras, no, es la noche. Y luego viene, cuando sale el día, 12 horas de día y 12 horas de noche, son un día de 24 horas. Pero las 24 horas se llaman Yom, la parte oscura se llama Erev o Erebo, como se dice en el griego, y pasó al español poético y al portugués poético, y luego pasa el Boker, de donde viene Bóreas, alborada, alba, aurora, y el día el boquete, la salida del sol. ¿Ve? Entonces hay que ver cuándo es Yom, que abarca los dos, las 24 horas, cuando es tarde, que no es desde el mediodía hasta la noche, no, la tarde desde que se puso el sol. Se acabó el día anterior y empezó la tarde y la mañana del siguiente día, pero no es la tarde en español, es la tarde en hebreo, Erev, y la mañana Boker, de Bóreas, de alborada, desde que sale el día. Entonces Dios le llama día, Boker, a las 12 horas de luz. Y le llama Erev, que aquí traducen tarde, pero no es la tarde en castellano colombiana, no. La tarde bíblica es cuando se puso el sol, lo que hoy decimos víspera, pero no es víspera. Por eso la Santa Cena la celebramos, algunos dicen que es el sábado a la noche, pero no es el sábado. Es el primer día Yom que comienza con el Erev, cuando se pone en el sábado el sol. Ahí empezó, y por eso es que la cena es Santa Cena y no santo desayuno ni santo almuerzo, sino la noche en que fue entregado, tomó pan. Y cuando celebran el primer día, Pablo disertó hasta la madrugada y se durmió un tico y se cayó de la ventana. Lo resucitaron el Señor a través de ellos y continuaron. Entonces, eso es porque celebramos la Santa Cena. Cuando terminado el sábado, al ponerse el sol, empieza el primer día de la semana. No es el sábado a la noche, no. Es la noche con que empieza el domingo. Porque si lo celebramos el domingo a la mañana ya no es Santa Cena.
es sino santo desayuno. Y si lo celebramos a la noche del domingo, ya no es domingo, ya es lunes. Así que por eso muchos hermanos ya ajustaron las cosas al calendario bíblico. Por eso así lo hicimos en el campamento. No sé si todos lo han entendido, pero puede ser que algunos ya lo van a ir entendiendo, poquito a poco. Amén. Entonces, hermanos, ahí en Ezequiel 40 aparece la visión del templo. Todo esto ya está transcrito por Marlencita cuando esto se enseñó. Falta es corregir las transcripciones y publicarlas. Una parte, la del altar de bronce, ya está en libro, pero la otra parte ya está transcrita. Falta es corregirla e imprimirla para tenerla. Luego llegamos al 42 y en el 43 aquí hay algo que transcribió nuestra hermana Lina García, que se trató primero allá en el campamento de Santa Verónica. La gloria llena la casa, siempre. El tabernáculo, se llenó la casa. Se levantó el primer templo, se llenó la casa. Aquí en el levantamiento del tercer templo, la gloria de Yahvé llena la casa. Ese es el mismo principio. ¿Ve? Entonces dicen, me llevó luego a la puerta, se da cuenta que no dicen tal fecha, sigue la misma perícopa. Y en el 44, ahí empieza a describir el santuario, y así continúa esta perícopa, sin títulos intermedios, porque es la misma perícopa. El 45, se reparte la tierra, y sigue en el 46, ahí habla después de las aguas salutíferas que salen del templo a diestra y a siniestra, y llega al 48 ya cuando se reparten los límites de la tierra alrededor de la ciudad. Y entre esos capítulos tú vas a encontrar uno que se llama la purificación del templo. ¿Ve? La purificación del templo. Y lo mismo dice Daniel. Entonces vamos a Daniel. Esto de la purificación del templo y el altar ya fue tratado aquí, ya está grabado, ya está transcrito. Falta, como le digo, es que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, pero ya está a disposición de los que quieran. Entonces, en Daniel, capítulo 8, vamos a atender algo de mucha importancia para esta continuación de las noticias, para poder leer las noticias con las gafas correctas de la Biblia. Por eso leemos primero la Biblia y luego las noticias. O si no, las noticias mirando la Biblia. Entonces, en el capítulo 8, llegamos al versículo 13. Capítulo 8 de Daniel, al versículo 13. Pongan mucha atención a lo que dice allí. Porque cuando le preguntaron a Jesús por las señales del fin, o sea, cuando el tiempo se acaba, porque primero es alerta naranja, todavía no os turbéis, todavía no ha llegado el fin. Habrá esto y esto y esto. Después empieza la alerta naranja. O sea, los primeros días, las primeras señales. Cuando dice de que habrá principio de dolores, ya es la alerta naranja. Pero no son todos los dolores, solo el principio. Hasta que dice, entonces llegará el fin, o sea, el fin del tiempo, que abarca la gran tribulación. Por eso el Señor, como quien dice, el tiempo se acabó, porque ya, por lo visto, estamos adentrándonos en la última semana, la 70. Porque en la primera parte de la última semana es cuando se reinicia el sacrificio continuo. Pero cuando se reinicia el sacrificio continuo, lo vamos a leer ahora, ya estamos 220 días adentro de la 70ª semana. Cuando se empiece el sacrificio continuo, ya estamos en la 70ª semana.
Cuando se vuelva a quitar, ya estamos en la mitad de la semana, en el comienzo de la tribulación, en la apoteosis del anticristo. O sea que lo que estamos leyendo aquí de la purificación del templo es porque lo va a profanar el anticristo en la segunda parte de la última de las 70 semanas. Pero para que sea profanado tiene que ser restaurado. Y entonces ellos están queriendo hacerlo conforme al modelo de David, y cuando lo profana el anticristo es el modelo de David que ellos levantan. Pero cuando se purifica después de profanado, pasa al de Ezequiel. El tercer templo ya purificado de la profanación ya es conforme al de Ezequiel. Eso es lo que vamos a estar leyendo aquí y lo que estamos leyendo en el 8. Entonces mire el 8 desde el 13, capítulo 8 de Daniel, verso 13. Aquí hablan los santos del fin que Dios le mostró a Daniel. Entonces Daniel cuenta lo que él oyó en su época, pero referida a la final. Dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Noten la pregunta: ¿hasta cuándo durará? Y mire lo que se llama esta visión. ¿Cuál es el nombre de esta visión? Y la duración de esta visión, que tiene dos partes, según su nombre. La visión dice así: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Esa es primera parte de la visión. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego de esas 2300 tardes, el santuario será purificado. Y luego pasamos al final de ese mismo capítulo y vamos a leer allí lo que dice la Escritura. En el mismo 8, verso 26, dice el ángel Gabriel: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, Daniel, guarda la visión. Él vio una visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y él, Daniel, no la entendía, porque solo se iba a entender en el tiempo del fin, como dice el final de la perícopa final, capítulo 12. Él oyó y preguntó cuándo sería el fin de eso, ¿no? Pero en el capítulo 12 dice, en el versículo, verso 6, 12:6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Por eso el Señor dice: el tiempo se acabó. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, así como aparece allá también en Apocalipsis 10, que será, note, el fin, porque dice ya se acabó el tiempo. El fin será por un tiempo, tiempos, ya plural van dos, van tres con el uno, y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año.
Tiempo son otros 2, van 3. Medio tiempo son 3 años y medio de la gran tribulación. Pero ahora note lo que tiene que ver con nosotros, hermano, y por eso, si no estamos pendientes de esto, no estamos pendientes de la unidad del único cuerpo en Cristo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Por eso dice Pedro que los profetas indagaban, pero no era para ellos, era para nosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, no dice para siempre, sino hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se entenderían, porque lo que hace entender las cosas es su cumplimiento. Cuando las cosas se cumplen y están ahí, esas son las señales del fin. O sea que la interpretación de Dios es el cumplimiento. Cuando vemos las cosas cumpliéndose delante de nosotros, llegó la hora de ver el cumplimiento. Mientras tanto estará cerrado, y dice, ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos, que así se les llama a los santos en Daniel del último tiempo, comprenderán. Entonces, fíjese esos 2620, que son la semana final, porque 7 años, si usted ve cada año, que son años proféticos de 300 días, y luego cómo se va acumulando los días del solares y los lunares, cuando se le añaden los 30 días en el 12. Mire, había dicho 1260, la mitad de la semana, pero ahora en el 12, como es la última semana, entonces en el año sabático, que es el último año de los 7, se le añade 30 días, el segundo Adar, y eso usted lo puede ver ahí. Entonces dice, desde el verso 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y serán selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se le quita el sello. Y dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y espero que eso seamos nosotros. Los impíos procederán impíamente, procedimientos impíos, no santos. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que es a la mitad de la última semana, lo dice el capítulo 11, lo dice el Señor Jesús también, hasta la abominación desoladora, o sea, hasta que ella termine y se acabe, dice, habrá 1290 días. Ya no dijo 1260, sino que le añadió 30 en el año séptimo de la semana 70. En otras ocasiones hemos dicho, ¿por qué se le añade un mes al año 70 o al año de remisión? Por lo siguiente, la Biblia tiene el calendario lunar, que es según la luna, que son un redondo de 30 días por mes. De manera que un año lunar contado por la luna son 360 días. Cuando tú estudias la semana 70, ves que ella se cumplió conforme el calendario lunar, pero lógico que el lunar se le va añadiendo también lo siguiente. Cuando tú ves los meses,
12 meses de 30 días son 360 días. Cuando cuentas por el sol, o sea, la Tierra dándole vuelta al Sol, no la Luna a la Tierra, sino la Tierra al Sol, son 365 días y un cuarto. Ese cuarto se soluciona con los años bisiestos, o sea que cada 4 años se suman los 4 cuartos y aparece un día más que es el 366, ¿no? O sea, el año bisiesto, porque tiene 2 6. Así que la parte solar ya con el bisiesto está solucionada. Pero quedan 5 días todavía de diferencia entre el lunar y el solar. Entonces, la luna completa el año lunar en 360 días y hay que esperar 5 días para que la complete el año solar. O sea que en un año son 5 días de diferencia. En 2 años 10 días, en 3 años 15 días, en 4 años 20 días, en 5 años 25 días, en 6 años 30 días. O sea que cuando pasan 6 años, hay 30 días más para acomodar la diferencia entre el lunar y el solar. Entonces, en el 7º año, que es el año de remisión, el año de perdón de los pecados, de descanso de la tierra, no es un año común, sino diferente. Vamos a decir que es como un gallo entre 6 gallinas. Las gallinas pues tienen su crestita, pero no tiene la crestota del gallo. Entonces, el año 7º se le añaden los 30 días que se acumularon de diferencia y se le ponen al año 7º para que sea un año santo y de remisión distinto a los demás años. Es el gallo ahora, con una cresta más grande y es el que canta, quiquiriquí, todo. Entonces, por eso se le añade al año 7º el segundo Adar. Adar es el nombre del mes 12º, el mes 12 del año. Pero como ese ya no es un año común y como ya se venían acumulando otro mes, ahora llega con ese mes, segundo Adar, que va de 2260 a 2290, se le añade ese mes donde es purificado el santuario. ¿Ve? Entonces ahí ya se pasa del templo profanado al templo purificado y del mapa de David y Salomón de Dios al año también de Dios purificado que está en Ezequiel. ¿Sí entendieron? Más o menos. Entonces, pues sigamos la noticia ahora. Vamos a seguir la noticia. Entonces la noticia esa que todavía es la del 11 de mayo de 2017, el Sanedrín establece las fronteras bíblicas de Jerusalén para restablecer los sacrificios del templo. Entonces miren lo que dice aquí. El rabino Weiss explicó que según la ley de la Torá, una adquisición de tierra debe ir acompañada de un acto físico. Una persona que compra o hereda la tierra debe caminar por las fronteras o comer en la tierra. En 3 semanas, o sea, de este día que está la noticia, del 13 de mayo de 2017, en 3 semanas, o sea, lo que sucedió el 3 y 4 de junio, en 3 semanas, el día después de la fiesta de Shavuot, o sea, de las semanas, que será la noche del 3 al 4 de junio, el Sanedrín, o sea, aquí era una noticia del futuro, pero eso ya se cumplió, esta caminata ya se hizo. Ya usted lo puede ver en internet, cumplido.
Y dice, el Sanedrín marcará, ya marcó, a lo largo de la frontera e intentará caminar tanto como sea posible. Yo conocí a uno de los ancianos de la iglesia en Eilat, un hermano judío, él, el hermano Pest y su esposa Yudica, que son judíos. Ellos empezaron a caminar desde el último punto de Eilat, ahí donde aparece la punta de, como de ese triángulo final de Israel, los que ven el mapa abajo, caminaron hasta el norte. ¿Sabe cuántos días se demoraron? 42 días. Como las 42 jornadas. En 42 días se caminaron todo Israel desde el punto más al sur hasta el punto más al norte. Estos hermanos hicieron ya la caminata de la iglesia en Eilat, ancianos de la iglesia en Eilat. Algunos hermanos aquí ya los conocieron cuando fuimos la última vez, en enero del año pasado. Entonces dice acá, el Sanedrín marcará puntos a lo largo de la frontera e intentará caminar tanto como sea posible. Todavía están en proceso de recibir el permiso de la policía de Jerusalén. Es en esta noticia. Ahora ya el permiso que no había sido dado ya se dio y lo firmó también Netanyahu. Porque es que son dos columnas en el templo. Jaquín y Boaz. Los dos ungidos. Uno que habla del reino y otro que habla del sacerdocio. El sacerdocio ya estaba, pero faltaba Zorobabel, que era el gobierno. Ahora ya el gobierno ya firmó. Después de que la ONU firmó la ilegalidad de Israel, entonces todo Israel, no solo el religioso, sino también el político, firmó la recuperación de la soberanía del monte del templo y firmó también el acabamiento de la soberanía islámica sobre el monte del templo. Y eso fue el 18 de julio pasado, no hace un mes. Entonces vamos a leer esas dos noticias para leerlas a la luz de lo que dice la Biblia, para que tengamos una idea de dónde estamos. Amén. Después hubiéramos querido tener el tiempo, pero será en otra ocasión y más en privado, de cosas que el Señor ha estado haciendo y que han empezado a cumplirse, y de visiones que ya las hemos oído y que ahora puede leerlas en internet. Lo que eran solo visiones entre nosotros, ahora ya son comienzo de cumplimiento. Casi lo mismo que nos decía el Señor, ahora están diciendo las noticias, casi las mismas palabras, pero el Señor habló primero a los suyos. Pero hoy no tenemos el tiempo, pero permítanme por hoy que leamos las noticias, por lo menos dos. Entonces dice acá, todavía está en proceso el recibir el permiso de la policía de Jerusalén, porque en el pasado muchas actividades orientadas al templo se han retrasado o desviado debido a las restricciones de la policía. Eso se acabó ya. O sea que esta noticia ya está sobrepasada. Ahora se cambió la situación. El rabino Weiss admitió que el hecho tenía un fuerte motivo político. El jubileo de Jerusalén, que es justamente este año, del año 67, porque Israel fue el 47, son 70 años, la última generación para estas cosas. Y el jubileo de Jerusalén es del 67 al 2017. O sea, hermanos, miren en qué puntos estamos. Entonces, el jubileo de Jerusalén, dicen ellos, entre comillas, estoy leyendo las citas de ellos,
es el momento de restablecer la santidad de Jerusalén, porque un jubileo es una recuperación, donde todo vuelve a la normalidad. Explicó el rabino Weiss refiriéndose al próximo 50 aniversario de la unificación de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días. Y entonces ahora, comillas, lo que sigue diciendo este rabino: el presidente Trump está viniendo en su primera visita oficial, que fue para celebrar justamente el jubileo. Debemos dejar claro para él, como líder de una nación amiga de Israel, que la capital eterna de Israel está de nuevo dispuesta a cumplir su papel bíblico. Esto también es una respuesta directa a las absurdas proclamas de la UNESCO que vienen para evitar que los judíos cumplan su propósito bíblico ordenado. Así que vemos ahí la confrontación entre las Naciones Unidas con esas dos decisiones de los 70 naciones para quitar a Israel el derecho a la ciudad antigua, y ellos enfrentando otra vez todo, están estableciendo la recuperación de lo suyo. El pasado martes, o sea que viene hablando de una semana antes de esta fecha de mayo, en el día de la independencia de Israel, el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobó una resolución en París declarando la soberanía judía en toda Jerusalén como ilegal. Note, lo que ya hizo la UNESCO, ya se vinieron declarando ilegal. La ONU entera. 70 naciones ya hicieron la mayoría y establecieron, y representa ese número 70 a las naciones. La resolución declaró que la ley de Jerusalén, que designaba a la ciudad como la capital de Israel y pasaba por la Knesset en 1980, era nula y sin valor. La resolución se amplió en anteriores resoluciones de la UNESCO que cedieron el monopolio religioso sobre el monte del templo al Islam, que es posterior incluso al cristianismo. Eso es lo que dice: pondrán Jerusalén como piedra pesada a todas las naciones. Hermano, estamos viendo la Biblia cumplirse ante nuestros ojos. Como primer paso en el proceso de establecer las fronteras de Jerusalén para el tercer templo, el Sanedrín escuchó el testimonio del doctor Daniel Michelson, profesor del Instituto Weizmann, que ha realizado un exhaustivo estudio sobre las fronteras de Jerusalén y el segundo templo, según lo establecido por Nehemías. Para comenzar a ofrecer sacrificios, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén basados en las fronteras del primer templo establecidos por el rey Salomón y el rey David. Los restos de estas paredes, y justamente mi esposa estuvo allá adentro con Karina viendo todo eso, fueron 2 veces y también con mi hermana una vez. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén basado en las fronteras del primer templo establecido por el rey Salomón y el rey David, que fue el que recibió de Dios las medidas para el primero. Ahora Ezequiel recibió las del tercero. Los restos de estas paredes fueron descubiertos por los arqueólogos Brice y Dickey en la década de 1890.
el rabino Michelson basó sus medidas y mapas en sus hallazgos y en descripciones detalladas en el capítulo 3 del libro de Nehemías. Entonces viene la cita de Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. Después de designar las fronteras, el Sanedrín volverá a hacer la ofrenda de acción de gracia de Nehemías de 20 panes. El Sanedrín, ahora escuchen ahora la parte que va de David y Salomón, primer templo, a Ezequiel en el tercer templo. El Sanedrín comenzó las deliberaciones sobre el establecimiento de las fronteras de Jerusalén para el tercer templo. Aunque el Sanedrín aún no ha llegado a un consenso sobre los límites precisos, las fronteras de Jerusalén en el tercer templo serán sustancialmente mayores que las del tiempo del segundo templo. Según el estudio del profesor Michelson, basado en descripciones en el libro de Ezequiel, los límites de Jerusalén para los propósitos del templo serán más de 7 millas de cada lado. El Sanedrín realizará una adquisición condicional, de modo que cuando los sacrificios se renueven en el tercer templo, la adquisición entrará en vigor. O sea, la ampliación del templo conforme a las medidas de Ezequiel. ¿Cuándo entra en vigor? Cuando se dé lugar la restauración del tercer templo, que viene con las medidas de David y Salomón. Ese es el que profanará el anticristo. Pero en el día que se inaugure, ya quedan adquiridas las partes para la extensión. ¿Y cuándo es que viene la purificación del templo profanado por el anticristo? En esos 30 días del segundo Adar, del 13º mes del año séptimo del septenario 70. Ahí se purifica el templo para la venida del Mesías. Después se cuentan otros 45 días o 35 días. Bienaventurado el que espere hasta 1335 días. No dice que ahí va a ser la venida del Señor, pero dice que hay que estar pendiente en esos días y mantener la fe. No dice un día específico, pero sí dice que hay que esperar hasta ese día. Y después aparece Daniel resucitado. Y así termina Daniel. No digo día ni hora, pero digo lo que sí dice la Escritura. Porque no termina en los 1290, sino en 1335, que hay que esperar. Y es bueno saber eso. No sabemos si mientras esa espera se da, el Señor hace lo que quiere. Porque Él no nos dice el día ni la hora exactos, pero sí nos dice las señales cuando el verano está cerca, para que aquel día, que no sabemos cuál es, no nos sorprenda como ladrón. Entonces,
Sigo leyendo un poquito acá. Nehemías 4, 6 al 9. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén. Por eso está ahí Gog, en las montañas altura del Golán, y sus aliados más cercanos, Persia, Irán y Togarma, Turquía, y otros más. Y dice, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, y es lo que acaban de hacer ahora, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esa es la noticia, y aquí está la larga fuente, que quien la quiera tener para leerla por sí mismo, ahí está. Ahora, miren la otra noticia que tiene este título. Ya voy a terminar por hoy. Solamente le voy a leer los títulos, porque ya leerla toda, pues nos demoramos otras páginas, pero espero que lo podamos hacer. No sé si el domingo o el otro viene, no sabemos. Ojalá que no pase el tiempo muy rápido, pero está corriendo, hermano. La noticia está en inglés. Dice el Ministerio de Gobierno de Israel: Israel actuará ahora para restablecer la soberanía judía sobre el monte del templo. La entidad islámica, la soberanía sobre el monte del templo de la entidad islámica terminó, dice el Ministerio de Gobierno. La fecha, 18 de julio del 2017, hace menos de un mes. Terminó la soberanía sobre el monte del templo de Israel. La noticia ya se desarrolla en todo esto acá. Entonces, para no abusar de los hermanos, hoy me fue hasta las 9:30 y después se levantan otras más. Entonces, vamos a orar al Señor. Hay otras cosas que decir también, que el Señor ha ido adelantando poco a poco y progresivamente entre los santos, pero ahora lo que Él ya nos decía en privado, ya lo podemos leer en las noticias como inminente y como sucediendo algunas cosas. Pero por hoy vamos a parar aquí. Oremos, hermanos. 2 o 3 hermanos y hermanas que quieran orar. Amén.